Hola, buenas, futuros ingenieros e ingenieras. En el vídeo de hoy os presentaremos los comandos básicos de Linux. Para empezar, su funcionalidad, es decir, qué hacen cada uno de estos comandos, eh, para qué sirven, cómo podemos trabajar con ellos, seguido obviamente a su sintaxis, junto con ejemplos visuales escritos en la terminal, para que a nosotros nos quede claro cómo escribirlos nosotros en la terminal, cómo trabajar con ellos y sus errores comunes para tenerlos en cuenta y no caer en estos errores. Para empezar, empezaríamos por el comando ls, que ls nos serviría para listar el contenido de un directorio, es decir, decirnos qué archivos hay dentro de una carpeta. Una carpeta es lo mismo que un directorio, pues ls nos lista, nos muestra pues todo el contenido, todos los archivos que hay dentro de estos directorios. Por defecto, ls a secas nos muestra el contenido del directorio en el que estamos trabajando actualmente. Pero, como podemos observar, ls también se puede escribir seguido de una serie de argumentos y con una ruta. Estos son opcionales. Puedes poner un argumento sin una ruta sin un argumento, ambas. Puedes utilizarlo de varias maneras. El primer ejemplo que tenemos de ls, como ya hemos comentado antes, pues es ls a secas, que nos mostraría el contenido del directorio en el que estamos trabajando actualmente. En este caso estamos trabajando en el directorio alumno. Pues ls escrito a secas nos muestra el contenido del directorio alumno, como estáis observando. ls con una opción y sin ruta, por ejemplo, ls/l. Nos muestra pues nos mostraría información detallada, información específica, tipo extendida, de nuestro sistema. O ls sin opción, pero con una ruta, nos mostraría el contenido del directorio que indicamos. En este caso le ponemos la ruta del directorio alumno y pues nos muestra el contenido que tiene el directorio alumno. ls que con una opción y con ruta muestra, pues, con ejemplo, el contenido detallado del directorio que hemos indicado en esta ruta. Nos muestra el contenido detallado del directorio alumno, porque le hemos puesto la ruta del contenido alumno y le hemos puesto el "-l", que significa para que nos dé información como más extendida, más detallada. Que todo esto son los permisos y tal, que ya habréis visto con Marino. ¿Qué errores se suelen tener utilizando ls? No saber en qué directorio nos encontramos actualmente. Este es un error que se suele tener siempre. No saber en qué directorio está. Si con pwd podemos comprobar en qué directorio estamos trabajando actualmente. O especificamos mal el directorio que queremos listar y nos sale que no existe, confundiendo una mayúscula con una minúscula y tal, que ya sabemos que Linux todas estas cosas las distingue. Y nos puede dar dolores de cabeza una tontería. El comando cd. El comando cd significa, pues como bien dicen sus siglas, change directory, cambiar directorio, moverse entre carpetas dentro del sistema de archivo en el que estamos trabajando, que sería Linux. Y como ya os he repetido antes y os repetiría a lo largo del mismo, a lo largo del vídeo, que con pwd podemos observar en qué directorio nos encontramos ahora mismo. cd podría ir seguido de unos argumentos, opciones, y siempre va a ir seguido de una ruta, de especificar el directorio al que queremos cambiar. Pero sus opciones raramente se suelen utilizar, no solemos utilizar cd con opciones, solo con la ruta del directorio al que queremos cambiar. Como observaremos aquí, cd punto punto, vamos al directorio padre, que es el anterior del que estamos trabajando actualmente. Pues antes estábamos trabajando en el directorio alumnos, pues ponemos cd punto punto, nos lleva al directorio home, que es el que había antes que el de alumnos, como podemos observar, por ejemplo, aquí. Pues alumno está dentro de home, pues cd punto punto, vamos al directorio padre, al que había antes, que es del que estamos trabajando, en este caso home. O cd barra punto, para ir al directorio raíz, es decir, la carpeta principal donde empiezan todos los directorios. Pues si queremos ir ahí para hacer un primer directorio, lo que sea, cd barra punto. Y vamos, como podemos observar aquí, pwd a directorio raíz. O cd home, cd barra home para ir al directorio home. Mismamente, ¿sabes? Por poner un ejemplo. ¿Qué errores se suelen tener utilizando cd? Pues el primer error que tenía yo era no saber bien ni lo que era ni un archivo ni un directorio. El directorio, para que nos entendamos, es las carpetas, y un archivo pues es
cualquier cosa que va dentro de una carpeta. Por ponerte un ejemplo, tengo yo en mi escritorio yo un directorio, una carpeta que se llama películas. Pues dentro de este directorio películas tengo una película que se llama Ice Age, Ice Age 2. Pues Ice Age 2 sería el archivo. Y Ice Age 2 está dentro de películas. O sea, el archivo está dentro del directorio. O confundir las rutas reactivas con las absolutas, o poner mal la ruta, no saber lo que es ni una ruta. La ruta es como una ruta absoluta, pues es como la ruta de todos los directorios que hay antes del directorio en el que estás actualmente. O ChatGPT también muchas veces te pone que cd barra punto es lo mismo que cd guión este, cuando no tienen nada que ver. De hecho, Marino ni te enseña cd guión raro, así que no os fiéis de ChatGPT. Vamos con el comando mkdir. Mkdir viene de la sigla make directory. Y sirve para, pues como dice su nombre, make directory, para crear nuevos directorios. Puedes crear un nuevo directorio dentro del directorio en el que estás actualmente o usar una ruta absoluta relativa para crear el directorio dentro del directorio que tú quieras. O donde quieras, básicamente. Pues su sintaxis parecía a todas, mkdir seguido de unas opciones y de una ruta. Las opciones modifican su comportamiento y la ruta sería el nombre del directorio que queremos crear. Como mira aquí, por ejemplo, quiero crear el directorio direct1 dentro del directorio en el que estoy. Pongo direct1, aquí imprimo la ruta y no me sale aún, porque no he entrado. Yo he creado el directorio, pero no he entrado aún dentro del directorio. Entonces, cambio a ese directorio, cambio al directorio 1, imprimo la ruta y ya veo que sí, que está dentro del directorio alumno, el directorio 1 que he creado, y que estoy yo dentro de ese directorio. Pero si no entro, Direct 1 va a estar dentro de alumno, pero yo no voy a estar dentro de Direct 1, yo voy a seguir en alumnos si no pongo CD. Otro ejemplo sería pues utilizar una ruta relativa, que es crear el directorio prueba 2 dentro del directorio 2, direct 2. Siempre que quiera crear un directorio dentro de otro, lo pongo los dos directorios separados por un guión. Como mira, aquí lo primero que hago es imprimo la ruta, veo que estoy en alumno. Creo el directorio direct 2. Ahora, dentro del directorio 2, creo el directorio pruebas. Imprimo la ruta, aún no he entrado en ninguno de esos dos directorios. Así que sigo estando en alumno. Y digo, joder, pues quiero cambiar al directorio prueba 2. Lo pongo y me dice que no existe ese archivo. Pero me dice que no existe porque aún no había entrado previamente al direct 2, que es donde se encuentra prueba 2. Pues entro a direct 2, imprimo la ruta, veo que estoy dentro de direct 2 y ya quiero cambiar al directorio prueba 2 y ya sí me deja cambiar. Y como observo en la ruta, todo está bien puesto, todo dentro de los directorios que yo quería, pero si no tengo en cuenta en qué directorio estoy actualmente, pues me va a decir que no existe el prueba 2, porque ese directorio va a estar dentro de otro y tal, y no... Si tenemos estos conceptos claros, nos ahorramos dolores de cabeza. También podemos utilizar mkdir usando rutas absolutas, es decir, poniendo la ruta desde el directorio raíz hasta el directorio que queremos crear. En este caso queríamos crear el directorio pruebas, pues le pongo la ruta completa desde el directorio raíz hasta el directorio pruebas, que es el que quiero crear dentro del directorio alumno. Y aquí observo que está todo bien. Creo el directorio de pruebas dentro del de alumno, imprimo la ruta, yo sigo en el de alumno. Entonces entro en el directorio pruebas y cuando imprimo la ruta y ya me sale que estoy dentro del directorio pruebas. Hay que saber bien siempre en qué directorio nos encontramos y en qué no, para ahorrarnos dolores de cabeza. ¿Qué errores se suelen tener utilizando mkdir? Pues crear un directorio sin tener en cuenta el directorio del trabajo actual. Lo que he dicho, crear un directorio dentro de un directorio que no queríamos y ya operar dentro de sitios donde no queríamos, confundir rutas relativas con absolutas, ponerlas mal, tal. Hay que tener muy claro los conceptos de ruta, utilizar PWD para saber en qué directorio estamos siempre, saber si hemos creado un directorio dentro de otro y por eso nos sale que no existe. Bueno, son un par de cosas las que resumí aquí en este vídeo para tener en cuenta, que después son muy facilitas, pero hay que tenerlas en cuenta y nos ahorráramos un poco de dolores de cabeza aquí en la terminal de Linux. Como habréis visto ya a lo largo de este vídeo, pues todos estos comandos tienen relación entre sí. Es decir, yo puedo crear un directorio que si no utilizo cd para entrar, no habré entrado dentro. Si puedo utilizar ls para ver qué hay dentro de ese directorio al que acabo de cambiar con cd. Pues veis que todos estos comandos tienen como una correlación entre sí. Y siempre que tengáis alguna duda, os lo vuelvo a repetir,
Siempre que tengáis alguna duda de en qué directorio estáis y antes de hacer cualquier cosa, comprobar en qué directorio estáis actualmente con pwd. Imprime la ruta de tu directorio actual. Bueno, con esto creo que sería suficiente esta presentación. Espero haberos aclarado vuestras dudas que tuvierais y muchas gracias. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.